Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos a la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. En esta ocasión tenemos la presencia de nuestra autoridad encargada, es la doctora Ruth León Rosas, vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Del mismo modo, en plataforma tenemos al doctor Gerardo Luis Lama Suárez, quien nos acompaña en esta diplomatura superior de alta especialización en Derecho Penal, Procesal Penal, Ejecución Penal, Criminología, Litigación Oral, un curso completo, un diplomado amplio hasta lo que es el mes de junio, aprobado también por resolución respectiva. En esta ocasión damos nuevamente la bienvenida a todos los que nos vienen acompañando en este el módulo número 5 de la diplomatura superior, y para ello vamos a iniciar con lo que son las palabras de bienvenida de nuestra doctora y posteriormente a la lectura de resolución de Consejo Directivo que nombra miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco al doctor Gerardo Luis Lama Suárez. Bienvenida, doctora Ruth León Rosas, sus palabras de bienvenida para la comunidad jurídica y también para todos los miembros que nos vienen siguiendo a través de lo que son las plataformas. Muchísimas gracias, doctor Billy. Antes que nada, doctor Gerardo, quiero darle la bienvenida. Buenas tardes, antes que nada, con todos los presentes, los colegas, amigos, quienes nos escuchan de manera virtual y por todas las redes sociales. En mi condición de vicedecana, es un altísimo honor tomar la palabra en representación de nuestro decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, del doctor Franz Chivarría Montesinos. Hoy queremos reconocer a un profesional cuya trayectoria ha definido la excelencia en el ámbito jurídico, quien es el doctor Gerardo Lama Suárez, a quien condecoramos incluso en esta ceremonia. Vamos a condecorarlo como miembro honorario de nuestra orden profesional. ¿Quién es el doctor Gerardo Lama Suárez? Es titulado como abogado de la Universidad San Martín de Porras, tiene máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid, doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, certificado de participaciones y conferencias interamericanas de abogados y así como diplomados y entre otros. Si nosotros podemos ver, muchísimas gracias, doctor Gerardo, por su presencia, y seguramente en este diplomado no solamente van a aprender aquellas personas que escuchan, sino aquellos también que vienen siguiendo de su alta capacidad jurídica y profesional que usted ha venido desarrollando durante todo este periodo. Bienvenido, doctor Gerardo. Muchas gracias, estimada doctora Ruth León Rosas. Procedemos a la lectura de resolución de Consejo Directivo número 4/2026, Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Cusco, 9 de abril del 2026, el Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, considerando que según el artículo 13 del Estatuto de la Orden Profesional establece, son miembros honorarios los abogados de reconocida trayectoria profesional que tengan méritos sobresalientes a nivel nacional e internacional y sean incorporados a criterio del Consejo debidamente inscritos en el registro especial correspondiente. Que el doctor Gerardo, como ha mencionado la doctora Ruth, es titulado por la Universidad San Martín de Porres, máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, cuenta con diversa certificación y es autor de libros de Derecho Penal y conferencista nacional. De conformidad con las atribuciones conferidas por los literales A y F del artículo 48 y literal C del artículo 49 del Estatuto de la Orden, resuelve: artículo primero, incorporar al doctor Gerardo Luis Lama Suárez como miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Artículo segundo, otorgar la distinción correspondiente al doctor Gerardo Luis Lama Suárez en ceremonia a desarrollarse el 9 de abril del 2026 en la sede virtual del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco para que se le reconozca como tal, debiendo inscribirse este acto en el libro de miembros honorarios que existe en la orden, con el registro número 269. Regístrese, comuníquese y archívese. Firma el decano Franz Chivarría Montesinos y en su representación quien condecora la doctora Ruth León Rosas, vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco.
Esta es la resolución del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, las felicitaciones correspondientes y pasamos a tomar juramento por parte de nuestra vicedecana Ruth León Rosas al doctor Gerardo Luis Lamas Suárez. Estimado doctor Luis, doctora, para el juramento respectivo. Gracias, Billy. Doctor, ¿prometemos, juramos? Juro. Perfecto. La mano derecha, por favor. Señor doctor Gerardo Lamas Suárez, ¿jura usted ejercer la profesión dignamente, respetando la Constitución, las normas y la ética profesional y a nuestro ilustre Colegio de Abogados del Cusco? Sí, juro. Si fuera así, que Dios y el ilustre Colegio de Abogados del Cusco os premie, caso contrario os sancione. Le quedo agradecida, doctor Gerardo, por ser parte de nuestra orden y recordarle que ser abogado no es solo un título, es un privilegio y una responsabilidad de servicio. En un mundo donde la justicia no siempre es evidente, doctor Gerardo. Ha demostrado, hemos escuchado todos los títulos que usted tiene y la trayectoria profesional, personal que tiene, y ha demostrado con sus acciones que el derecho es un instrumento vivo para la equidad, la verdad y la paz social. Bienvenido, mi querido doctor, como parte de la orden del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido. Muchas gracias, doctora. Doctor Gerardo, también sus palabras en este momento especial. Bueno, para mí la verdad que es un honor poder ser parte de la orden del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, una ciudad que tiene un significado muy profundo para todos los peruanos. Para mí poder ser parte de este grupo, porque además que el alto nivel jurídico que hay en la ciudad de Cusco, de sus litigantes, de sus miembros, sus abogados, para mí es un honor. Y nada, doctora, agradecerle por darme la oportunidad de ser un miembro honorario de su orden. Yo no los voy a defraudar, siempre voy a dejar en alto el nombre del Colegio de Abogados del Cusco, y como le digo, para mí es un honor estar acá el día de hoy, poder representarlos, poder ser parte de esta orden, y espero poder darles un aporte jurídico bastante importante, creo, el día de hoy, porque me ha tocado un tema que es de bastante trascendencia y espero que todos puedan aprovecharlo. Así que nada, solo tengo más que palabras de agradecimiento por haberme dado esta magnífica oportunidad. Bien, esas fueron las palabras del doctor Gerardo Luis Lamas Suárez. Se tiene en la orden institucional la resolución respectiva de Consejo Directivo. También agradecemos y estaremos haciendo llegar la medalla, el carnet respectivo y las consideraciones debidas de la orden profesional. Muchas gracias, estimada doctora Ruth León Rosas, por la juramentación respectiva en esta diplomatura superior. Bien. Continuamos con lo que es esta sesión número 6 que tenemos con el doctor Gerardo Luis Lamas Suárez con el tema compliance y criptomonedas, un tema bastante de vanguardia que el día de hoy, como ha sido justamente su tesis doctoral, con diversas aristas sobre lavados de activos, el doctor Gerardo Luis Lamas Suárez nos dará esta conferencia magistral de aproximadamente 40 a 1 hora. Muchas gracias, estimado doctor, y lo dejamos con lo que es la clase. Muchas gracias, Bill, por esas palabras introductorias. Bueno, yo en realidad el día de hoy les he traído un tema que ya vengo investigando hace más o menos unos 8 años para atrás, y que, como bien refirió Bill, esto ha sido objeto de una tesis doctoral que yo defendí en la Universidad de Salamanca, en el país de España, y es un tema de bastante actualidad y que ha venido evolucionando de manera bastante significativa en los últimos años. Yo, cuando me voy al año 2018, donde yo empiezo a investigar un poco sobre esta fenomenología que es de las criptomonedas y específicamente su vinculación con el lavado de dinero, me encontré con un tema bastante novedoso, de bastante actualidad, muy tecnológico, poco entendido, y en ese momento, cuando yo empiezo a investigar, todavía no se tenía clara cuál era la proyección de las criptomonedas, o monedas virtuales, como también se les dice, o criptoactivos, como yo las defino, y cuál era la proyección que estas tenían, hasta dónde podían llegar, qué cosas se podían hacer. Y bueno, en ese momento la regulación era
ni siquiera era que uno podría decir era una regulación bastante básica o insípida, sino no existía regulación. Era un tema totalmente desconocido y había algunas luces, pero no había nada que nos pudiera permitir entender o normativizar exactamente este fenómeno. Y claro, esto tiene toda una historia que yo siempre en las ponencias, cada vez de forma más resumida la cuento, porque ya es un tema que es básicamente poco trascendente para lo que en realidad ahora está pasando. Y esto más o menos surge en el año 2008, con la crisis financiera mundial, o la crisis subprime, que se da en los Estados Unidos, y esto genera el colapso del sistema financiero bancario, y un grupo de personas de un pensamiento bastante liberatorio decide crear un tipo de moneda virtual o un sistema de pago entre pares que funcionaba a partir de un software libre sin la intermediación de los bancos o un organismo central controlador, que es lo que básicamente siempre ha sido cuestionado respecto a por qué nosotros, las personas, tenemos que recurrir a un sistema financiero y por qué tenemos que pagar comisiones por las transacciones que realizamos todos los días. Este grupo de personas estaba muy en contra de esa filosofía bancaria a través de la cual no solo se controlan las transacciones, sino hay una monetización por parte del banco respecto a que nos cobran por darnos ese servicio. Y se decide crear lo que se conoce como el papel blanco, donde está la fórmula de la que hoy por hoy es la criptomoneda más importante en el mercado, que es el Bitcoin, como habrán escuchado muchos. El Bitcoin al día de hoy es una moneda que empezó costando 0.20 centavos de dólar y ha llegado a costar hasta $110.000. Y la pregunta es, ¿cómo puede haber costado algo de 0.20 centavos a $70.000, que es el día de hoy creo que está en $71.000, pero como digo, ha tenido picos históricos que superan los $100.000? Entonces se decide crear este sistema de pago, pero todo funcionaba a partir de la creación de un software libre y tenía un propio sistema de ejecución en el cual se iban creando estas monedas, y ya no se necesitaría de un intermediario que pudiera controlar las transacciones, sino el mismo sistema hacía la validación de las transacciones y esto quedaba registrado en un libro público, que es lo que se conoce como el blockchain. Digamos que esa fue la esencia inicial y así es como se crea el Bitcoin. Lo extraño de todo esto, y que hasta hoy sigue siendo un misterio, es que no se sabe quién es la persona que creó el Bitcoin. No se sabe exactamente quién está detrás, si es un grupo de personas, si es una sola persona. Apareció el papel blanco con la información o la fórmula del Bitcoin, y esta tenía un seudónimo con un nombre de una persona que se llamaba Satoshi Nakamoto, o se hacía llamar Satoshi Nakamoto, pero lo real y lo concreto es que Satoshi Nakamoto no existe y nunca se ha podido dar con él. Sin embargo, al día de hoy, y como van a ver más adelante, todo lo que el Bitcoin ha generado en el mundo, a tal punto que una moneda que no tiene identificado a su creador nos ha doblegado, y al día de hoy, y como he titulado esta ponencia, nos está obligando incluso a hacer sistemas de cumplimiento para proveedores de criptomonedas. Entonces, por muy loco que suene esto o esta historia que les estoy contando ahorita, esta creación no ha podido ser identificado el creador, pero nos ha llevado o nos sigue llevando a un punto de autorregulación que no tiene precedentes en realidad. Y claro, uno cuando recurre a lo que eran las transacciones tradicionales en el sistema financiero, básicamente las transacciones siempre se han realizado a través del sistema financiero, o ha habido también transacciones interpersonales donde se hablan de transacciones con dinero físico, por así decirlo, ¿no? O dinero cash. Históricamente, ustedes saben que el lavado de activos siempre ha sido un tipo de delito que lo que busca es apartar el patrimonio, ocultarlo mediante actos de conversión y transferencia. Y esto básicamente a nivel de prevención del lavado se maneja en dos líneas, ¿no? Las transacciones financieras, como dije hace un rato, y el transporte de activos, que es otra de las modalidades que está establecida en la ley contra el lavado de activos
Y ese estándar se maneja dentro de casi todas las legislaciones en el mundo. Estados Unidos, Colombia, Argentina, la Unión Europea. Los actos de lavado son unos solos, esos están establecidos en la Convención de Viena, la Convención de Palermo, y así ha sido, y eso no ha tenido ninguna variación. ¿Qué cosa es lo que está pasando, no? Claro, aparecen nuevas formas de lavado, aparecen nuevas modalidades de lavado donde ya el sistema tradicional de lavado, de llevar la plata en efectivo o en las maletas, o utilizar mulas humanas para trasladar dinero, ya han quedado totalmente relegadas, ¿no? Aparecen nuevas formas donde el factor tecnológico, la expansión del factor tecnológico, toma un protagonismo muy importante en todas las que son estas nuevas formas de cibercriminalidad, como se dice ahora. Incluso ya ni siquiera se habla de lavado, ahora se habla de ciberlavado de activos. Y claro, aparece esta criptomoneda, y me refiero a criptomoneda porque el Bitcoin es un tipo de criptomoneda, hay como 5.000 tipos de criptomonedas, es más, todos los días se crean criptomonedas, y básicamente empieza a adquirir un valor, y al adquirir un valor se convierte en un activo, y al ser un activo se puede convertir, se puede transformar, y puede servir como un medio de pago. Entonces ocurre un fenómeno de instrumentalización de las criptomonedas para el lavado de dineros, y es así como yo titulé mi tesis doctoral, porque me parecía que el Bitcoin era un instrumento perfecto para el lavado de dinero por las propias características que tenía, o las criptomonedas, porque son de difícil trazabilidad, hay un anonimato, se trata de una representación digital, y claro, manejado esto en un ciberespacio, que como ustedes saben, el ciberespacio es un espacio completamente distinto al espacio territorial, tiene otros principios, tiene otros manejos, la virtualidad, la neutralidad de la red, entras en un espacio en donde poder ejercer algún tipo de acción penal o jurisdicción se hace muchísimo más difícil, y eso hace que la persecución sea mucho más complicada, por así decirlo, ¿no? Entonces, como dije inicialmente, no solo es la creación de la criptomoneda en sí, sino todo este ecosistema que ha venido alrededor de la creación de la criptomoneda. ¿Cuál es un poco el sentido de esta ponencia? Ustedes saben que hace unos años se estableció una ley, que es la 3424, si no recuerdo, que es la ley que establece la responsabilidad administrativa, o responsabilidad penal, o muchos dicen que es un fraude de etiquetas, responsabilidad penal administrativa de las personas jurídicas, en las que los programas de cumplimiento, o compliance, como se les dice en inglés, cumplen un rol totalmente protagónico. Yo no he venido a hablar de compliance y lavado de activos, porque esto es algo muy específico. Lo que yo les he venido a traer es un poco explicarles cómo se debe aplicar un programa de cumplimiento a un proveedor de activos virtuales. Hoy por hoy, a nivel mundial, existen muchos proveedores de activos virtuales. Uno puede ingresar a estos proveedores de activos virtuales y puede hacerse de criptomonedas, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos y se apruebe la debida diligencia que realiza el proveedor de activos virtuales. En el Perú, hasta hace unos años, no existía ninguna legislación en general que pudiera explicar el fenómeno de las criptomonedas. Y ha sido a nivel de represión del delito de lavado de activos que han aparecido las primeras iniciativas. Esto, por supuesto, tiene su origen en la Unión Europea, porque a través de una directiva de la Unión Europea es donde se decide legislar contra el blanqueo de capitales a partir de la normativización de lo que son las monedas virtuales y cómo éstas podían o pueden ser utilizadas para el lavado de activos. Es en este escenario de la Unión Europea donde aparecen las primeras iniciativas en el año 2018 mediante una directiva, y esta posteriormente ya ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español y se ha modificado el Código Penal y se han incorporado el concepto de monedas virtuales y los proveedores de activos de monedas virtuales. Un poco la esencia o el origen de esto está en la recomendación número 15 del Grupo de Acción Financiera, que es la recomendación que desarrolla todo lo referente a las nuevas tecnologías. Como ustedes saben, el Grupo de Acción Financiera, o GAFI,
son normas blandas o de soft law, pero sin embargo tienen una incidencia política de muchísima fuerza dentro de los estados que son parte de este grupo, porque además los estados permanentemente están siendo evaluados y calificados por el Gafi para ver quiénes están dando mejor uso a las recomendaciones. Y esta recomendación número 15 directamente tiene que ver con los países y las instituciones financieras que deben tomar medidas apropiadas para administrar y mitigar riesgos, es decir, riesgos que surjan de los activos virtuales. Y los países deben garantizar, dice la recomendación, que los proveedores de servicios de activos virtuales estén debidamente regulados, tengan licencia o registro o estén sujetos a un sistema de monitoreo y trazabilidad en cumplimiento con las recomendaciones del Gafi. Y por supuesto ahí hay umbrales respecto a qué montos se deben seguir y cómo se deben seguir, pero lo concreto es que el origen de por qué ahora los proveedores de activos virtuales son sujetos obligados, es decir, tienen que tener un oficial de cumplimiento que debe reportar operaciones sospechosas, está en esta recomendación 15 de las nuevas tecnologías, y esta recomendación es la que ha tomado el Estado peruano para poder emitir lo que fue el Decreto Supremo 006-2023 que lo emite el Ministerio de Justicia, y es esta norma donde se incorporan como sujetos obligados a informar a los proveedores de activos virtuales que den distintos servicios en el marco de lo que significa proveer activos virtuales, custodiar, intercambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, este es el punto de partida, pero esto había que materializarlo de alguna manera porque simplemente ahí lo que se hace es de alguna manera cumplir con lo que establece el Gafi y ordenar como sujetos obligados a los proveedores de activos virtuales, pero todavía no había un desarrollo ni se le había dado contenido a ese decreto supremo, que es lo que vamos a ver más adelante y cómo es que funciona y cuál es la importancia que tiene haberle dado contenido a todo esto para mejor entendimiento del caso, ¿no? Evidentemente que esto se llega a materializar ya de forma más fehaciente con la resolución SBS, la 02648 del año 2024, donde ya se le da contenido y se desarrolla cómo es que debe darse un sistema de cumplimiento para proveedores de activos virtuales. Y claro, cuando uno habla de criptoactivos, evidentemente que el ecosistema de criptoactivos nos ha obligado a todos, los ordenamientos jurídicos, contemporáneos sobre todo, a replantear cuáles son los estándares tradicionales de prevención del lavado de activos. Como dije inicialmente, ya no se puede hablar de un lavado tradicional a partir de las transacciones financieras tradicionales a través de los bancos, y evitar algún tipo o realizar algún tipo de control con el lavado o el transporte de activos, ¿no? Es decir, ya esas formas han quedado totalmente relegadas y ahora hablamos, pues, de activos virtuales que se desarrollan en entornos tecnológicamente avanzados y que, claro, hay un pseudo anonimato y eso de alguna manera dificulta muchísimo la trazabilidad de las transacciones. Entonces, claro, el riesgo regulatorio y penal se incrementa porque evidentemente es algo que es totalmente novedoso para todos, no estamos acostumbrados a esto y requiere pues de toda una nueva adaptación, ¿no? Y en ese contexto, claro, los programas de cumplimiento ya han dejado de ser simples mecanismos de autorregulación donde, bueno, voy a armar un compliance, este es el enfoque de riesgo, estos son los elementos, lo que establece la ley, y acá está mi documento final, y hay que ponerlo en práctica. Acá ya hablamos de no solo poner en práctica, por supuesto, lo que está por escrito y bien detallado, porque como ustedes saben, un programa de cumplimiento es hecho a la medida, exactamente, sino que acá ya el factor tecnológico es de vital importancia, porque no hablamos de un oficial de cumplimiento tradicional, hablamos de un oficial de cumplimiento que tiene que tener la capacidad de poder entender la trazabilidad que se realiza al momento de que un usuario
adquiere o compra una criptomoneda y quién va a ser el beneficiario final de la misma. Entonces, ya requiere un tipo de control tecnológico mucho más especializado. Y claro, cuando uno ve qué países son los que más consumen criptomonedas en Latinoamérica, no le sorprenderá, pero Perú creo que está en el tercer lugar. Está Argentina, Colombia, y Perú es uno de los países donde las personas más compran criptomonedas. Y claro, yo siempre digo esto, ¿no? Cuando hago este tipo de ponencias, cuando uno dice, ¿para qué se crearon las criptomonedas? No, es que queríamos un sistema de pago que pudiera verdaderamente revolucionar el mundo y podernos apartar del sistema financiero. Y hoy por hoy, les aseguro que nadie de los que compran criptomonedas tiene ese pensamiento filosófico en la cabeza, y lo que han visto es un negocio altamente rentable, porque claro, las criptomonedas tienen una característica que es la volatilidad. Hoy día, lo que cuesta 10, mañana puede costar 100 y en 2 días puede costar 2. Entonces, esta volatilidad, porque evidentemente no son monedas de curso legal, no son creadas dentro de un sistema constitucional, como lo es la moneda, el sol tradicional, que se crea a través del Banco Central de Reserva, que tiene toda una regulación constitucional. Las criptomonedas no tienen ningún tipo de regulación. No se sabe quién está detrás, y lo que está existiendo hoy por hoy es una autorregulación a nivel preventivo para evitar que se cometan delitos con el uso de criptomonedas. Pero no hay ninguna base legal atrás de la creación de las criptomonedas y por ende no hay ningún tipo de respaldo. Sin embargo, fíjense ustedes que esto es bien importante, hay algunos países en el mundo que han hecho del Bitcoin una moneda de curso legal, y es el caso de El Salvador y República Centroafricana. Son los dos países en el mundo donde el Bitcoin es una moneda de curso legal, porque evidentemente al tener un valor, el presidente de El Salvador ha tenido esa visión y ha empezado a crear sus propios Bitcoins para poder eh, darles valor y poder de alguna manera generar algún tipo de ganancia para su país, porque esa es básicamente la explicación. Entonces, fíjense ustedes, o sea, hablamos de una moneda que no se sabe quién la creó, pero ya no solo estamos hablando de un tema de la necesidad de regular esto por un tema de prevención del lavado de activos, sino que incluso ya hay países que la empiezan a adoptar como una moneda de curso legal, con el peligro que eso significa, porque evidentemente no se sabe quién está detrás y no hay manera de controlar la cantidad de bitcoins que están circulando, porque al ser un software libre al cual cualquier persona puede acceder y lo puede descargar y puede ser parte de, no hay manera de poder controlar como lo podrías hacer a través de un banco central o crear una moneda totalmente centralizada y controlada, donde tú sabes la cantidad de monedas que vas a crear y cuál va a ser el valor que va a tener esta moneda. Entonces, son varias las aristas que se pueden tocar respecto al tema de los bitcoins, y como les digo, nosotros recién en el Perú hemos empezado a adoptar las medidas, pero lo que nos debe dar orgullo es que somos dentro de Latinoamérica uno de los países que más rápido ha asumido estas políticas a nivel de prevención, pero de alguna manera esto lleva a la autorregulación, y lo voy a explicar por qué. Porque cuando uno lee la resolución SBS, primero que nada te dice cuál es el ámbito de aplicación y quiénes son los proveedores de activos virtuales que deberían ser objeto de crear este sistemas de prevención del lavado de activos y además contar con un oficial de cumplimiento. Son proveedores virtuales, evidentemente, tiene que ser una empresa que funcione a nivel nacional, que esté domiciliado y constituido en el país, es decir, que tenga personería jurídica, y evidentemente tiene que tener un oficial de cumplimiento. El tema acá, y una cosa que establece el GAFI, y es importante cuando hice referencia a la recomendación número 15, es que la recomendación número 15 lo que establece es que lo que se debe prevenir es todos aquellos proveedores de activos virtuales y los servicios que dan de custodia, de transferencia, de conversión,
de intermediación, pero toda la tecnología subyacente, que es parte del entorno cripto, no puede ser objeto de control. Yo, como Estado, no tengo la obligación de controlar toda la tecnología subyacente que es parte de ese entorno cripto. Yo lo que controlo es el servicio, la transferencia, la debida diligencia, el beneficiario final, que es lo que se conoce como la regla del viaje o el travel rule, que es una regla transversal para determinar quién es la persona que compra la criptomoneda y quién es el beneficiario final. Eso es el ABC en temas de prevención de lavado de activos. Evidentemente que, como dije, al referirme a la tecnología subyacente, y no tampoco quiero generar mayor confusión, la tecnología subyacente, como ustedes saben, en las criptomonedas hay un libro de registro, que es lo que se conoce como el blockchain. Hay blockchain públicos, hay blockchain privados. En el caso del Bitcoin, se habla de un blockchain público, que es donde quedan registradas estas transferencias. Esa tecnología, el blockchain, no es algo que sea objeto de regulación. Es una tecnología subyacente que es parte del ecosistema cripto. Yo sobre el blockchain no puedo ejercer ningún tipo de regulación porque no habría manera de entrar, pero sí puedo, como sujeto obligado, hacer una correcta lectura para no dejarme sorprender de efectivamente cuáles han sido las transacciones que se han dado. Un tema que es de vital importancia en esta nueva resolución es que esta resolución viene con un glosario de definiciones. Y usted sabe que uno de los temas que más difícil ha sido, parece que alguien ha aprendido el audio y no se está... Uno de los temas que más complejidad genera a nivel mundial es el tema de las definiciones, poder conceptualizar esto. ¿Y por qué les digo esto? Y es un tema que es de vital importancia, ¿no? El primer concepto jurídico que se da a nivel mundial respecto a qué cosa es un Bitcoin, se da una sentencia del Tribunal Supremo de España, en un caso de una estafa, en donde una persona había puesto en custodia sus Bitcoins, donde un inversionista, para que éste los pudiera reinvertir y generarle una ganancia. Al no darse esta situación y más bien generar una pérdida, los usuarios terminaron denunciando por estafa y una de las controversias que se daba era cómo se debía restituir el bien. Ellos lo que exigían es que se les devuelvan los bitcoins que inicialmente compraron y el inversor dijo, bueno, ya no los puedo devolver porque ya no tienen el valor que inicialmente tenían cuando me los otorgaron, y creo que incluso el valor era muchísimo más alto, a lo que el Tribunal Supremo estableció de que sí se había materializado el delito de estafa. Incluso lo más trascendente de esta resolución es que ellos dan un concepto de Bitcoin dentro de la resolución, y en esa conceptualización se establece que se trata de una moneda digital que tiene características similares al dinero, pero que no llega a ser dinero, y que evidentemente esta sentencia pues es un hito porque da la primera definición a nivel jurídico sobre lo que significaría el Bitcoin. Y también establece de que al no ser una moneda de curso legal, la restitución del bien, que es parte pues de la reparación civil, no se podía dar en Bitcoin, sino que se tenía que dar al tipo de cambio en euros, porque es la moneda que tienen como moneda de curso legal dentro de la Unión Europea. Ese fue el primer concepto que se manejó, pero sobre Bitcoins. Y después, posteriormente, sale el reglamento MiCA de la Unión Europea, que también es justamente para poder controlar todo lo referente a proveedores de activos virtuales, y también tienen ahí una definición de lo que son activos virtuales. Pero yendo ya a nuestro ordenamiento jurídico nacional, nos encontramos, como les dije en esta resolución de la SBS, con un glosario de definiciones. Y el primer concepto que desarrolla este glosario es el referente a activos virtuales. ¿Y qué cosa dice, no? Dice, un activo virtual son representaciones digitales de valor que se pueden comercializar o transferir digitalmente y se pueden utilizar para pagos o inversiones.
no incluyen, y esto es importantísimo para evitar confusiones, no incluyen representaciones digitales de moneda fiat o de valores emitidos por el Banco Central o la autoridad competente de la jurisdicción. Asimismo, no incluyen otros valores y otros activos financieros que ya están cubiertos en otras partes de las recomendaciones del GAFI. ¿Qué cosa es lo importante de esta definición y qué es con lo que verdaderamente nos tenemos que quedar y nos permite aclarar distintas cosas? Lo primero es que queda claro que una moneda virtual es un activo virtual digital. Es decir, nunca lo vas a poder palpar en las manos. No es como tener un billete, o tener una moneda, o tener oro, o tener algún otro activo de valor, o algún mineral, o alguna joya, no. Eso es un activo virtual, digital, es decir, es una representación digital. Cuando uno va a ver cómo está configurada una criptomoneda, te encuentras con que es un grupo alfanumérico donde hay letras y números, y eso es lo que verdaderamente, en esencia, es la moneda, pero nunca la vas a ver. No la vas a ver, pero está ahí. Entonces es un activo virtual. Lo que pasa es que nosotros, a través de un proceso de virtualidad, es que le damos el valor. Pero tú dirías, no, pero ¿dónde está mi Bitcoin si yo lo quiero ver? Lo puedes ver en el ciberespacio, lo puedes ver a través de la virtualidad, lo puedes ver numéricamente en tu billetera virtual, pero físicamente nunca lo vas a tener. Entonces, el otro punto importante de este concepto es que establece que son representaciones que se pueden transferir, se pueden dividir, se pueden intercambiar y sirven para pagar. Entonces, tiene todas las propiedades del dinero, pero no tiene respaldo. No hay un respaldo atrás. Y ese es el principal problema que tienen los activos virtuales. Otro concepto que también desarrolla este glosario, porque eran como 17 conceptos, he tratado de sacar los más importantes y los que más creo que nos pueden servir para poder entender esto, es el beneficiario final. ¿Quién es la persona que al final va a recibir el activo virtual? Otro que es de vital importancia es las billeteras de activos virtuales, ¿no? Dice así, son softwares que permiten a los proveedores almacenar y gestionar los activos virtuales de sus clientes, administrando directamente las claves asociadas. Es decir, billeteras de activos virtuales. ¿Por qué este tema de las billeteras es bien importante? Es poco desarrollado. La misma tecnología de la billetera, cuando uno tiene una billetera, es una billetera donde guardas plata o guardas plata en tu cuenta del banco y cualquier persona te puede levantar el secreto bancario y se accede a la información bancaria, el banco te puede congelar las cuentas. Es decir, hay distintas maneras para saber cuánto dinero hay almacenado en esa cuenta. En el caso de las billeteras de activos virtuales, la misma tecnología de la billetera tiene un tipo de seguridad que el único que puede saber cómo entrar a la billetera es el propietario. No hay manera. No hay manera, por supuesto, que un proveedor que te da un servicio de custodio, él sí puede tener acceso a la información. Pero si yo deseo hacerme una billetera privada, como muchas que hay, no hay manera de poder acceder a esa información. Es tanto así que yo puedo hacer un viaje el día de mañana, pasar por el control migratorio, llevar mi celular, yo puedo tener $100,000 en bitcoins en el celular y no estoy obligado a declararlos. Es más, no tendrían ni siquiera cómo saber que yo tengo esa plata en la billetera, porque la billetera, claro, no es que está en el celular, la billetera está anclada en la nube y lo que yo hago es a través del celular poder entrar ahí. Pero si yo no facilito esa información, el decomiso es básicamente imposible. Tendría yo que colaborar, dar la información y recién se podría acceder para poder decomisar estas monedas, que es otro tema que además genera bastante complejidad en las investigaciones. A diferencia de lo que significa solicitarle al proveedor que te diga exactamente o que congele una determinada cantidad de activos. Dependiendo del tipo de billetera, eso básicamente va a ser posible o no va a ser posible. Hay gente que tiene sus criptos en billeteras frías y son los únicos que pueden acceder. Entonces, el intercambio lo hacen directamente, no necesitan a un proveedor, que es otra de las características que tiene esto que es bastante importante, ¿no?
El otro tema es el cliente, que puede ser toda persona natural, jurídica, nacional o extranjera, ¿no? O sucursal establecida inscrita en el Perú. La custodia o administración, que es lo que les decía, la custodia es el servicio que presta el proveedor, que consiste en mantener a sus claves privadas para, en nombre de su cliente, pero ya tienen acceso a la clave, ¿no? Poder acceder a los criptos, ¿no? Y de ahí, evidentemente, ya hay otro tipo de conceptos como son el ejecutante, el ordenante, etcétera, 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 ¿no? Es decir, hablamos pues de un conjunto de procedimientos, controles o herramientas que lo que al final nos permiten es detectar, reportar, mitigar infracciones normativas que se pudieran dar dentro del el sistema o el programa de cumplimiento. ¿Cuál es la utilidad del programa de cumplimiento? Porque evidentemente que tiene que tener una utilidad, sino porque ellos estarían, no solo es el tema de reportar las operaciones sospechosas, no solo es el tema de ser un sujeto obligado, no solo es contar con un sistema de prevención de lavado de activos, sino cuál es la utilidad a nivel procesal punitivo, ¿no? Evidentemente, si yo llego a demostrar que mi programa de cumplimiento funcionó y se pudo detectar cualquier situación que estuviera vinculada a un lavado de activos, evidentemente ese eximente va a hacer que mi empresa no responda penalmente. Por supuesto que esto va a depender de qué tan bien funcione el programa de cumplimiento, ¿no? Entonces, ese es un poco el beneficio de esta situación, ¿no? Como les dije inicialmente, en Europa ya está vigente el reglamento, en el año 2023, en la Unión Europea se emite el reglamento MiCA, que establece básicamente un marco integral para los proveedores de activos virtuales y, claro, también dentro de los sujetos alcanzados comprenden, entre otros, a los que emiten servicios de custodia, administración, operación de plataformas, intercambio de moneda cripto por moneda de curso legal, moneda cripto por moneda cripto, recepción, transmisión de orden, colocación de criptoactivos, etcétera, ¿no? La Unión Europea también exige en el programa de cumplimiento una plataforma cripto debe constituirse sobre una lógica dual, dice, ¿no? Cumplimiento prudencial, organizacional, tiene que haber un mapeo de riesgos, políticas de admisión, lo que es la debida diligencia, que eso es el ABC de los programas de cumplimiento, y evidentemente cuando son sistemas de prevención está la regla del viaje, que es básicamente la trazabilidad de toda la transferencia para determinar quién es el beneficiario final, ¿no? Definitivamente que la debida diligencia, como lo digo, es el ABC, ¿no? Y eso básicamente es identificar correctamente al usuario que está accediendo a esta información, ¿no? En los Estados Unidos, la legislación es muchísimo más dispersa, pese a que es uno de los pioneros, ¿no? En el modelo norteamericano, básicamente convergen una serie de normas de autoridades estatales con el Departamento de Justicia, pero claro, el punto de partida es una ley antiquísima que tienen del año 70, que es básicamente tiene que ver contra el secreto bancario, ¿no? Que es, incluso muchos la consideran como una de las legislaciones sobre las cuales se parte a legislar contra el lavado de activos, muy por atrás de la Convención de Viena. Me parece que esta es de 1970, ¿no? Entonces, ese es el primer acto, ¿no? Pero evidentemente los proveedores de activos virtuales también tienen que cumplir con una serie de registros, controles internos, designación de oficial de cumplimiento, auditorías independientes. Entonces, son varias las normas que están ahí convergiendo para poder, incluso hay estados donde expiden licencias para proveedores de activos virtuales, hay estados que tienen otro tipo de regulación, pero básicamente así es como se maneja en Estados Unidos. Argentina también tiene su propia legislación, Colombia también tiene su propia legislación, que lo hace, digamos, a través de la UIF colombiana, y por ahí también se ha establecido, pero como les quiero dejar a entender, todo esto se está dando a partir de sistemas de prevención contra el lavado de activos. O sea, no estamos yendo al camino de la regulación para que esto sea una moneda de curso legal, sino estamos no evitando la venta y el comercio, porque evidentemente, si no, ¿qué sentido tendría hacer que el proveedor de activos virtuales sea un sujeto obligado? Es decir, el Estado está de acuerdo con que puedas comprar o adquirir criptomonedas. Lo que se está regulando es que éstas no sean indebidamente utilizadas. Pero ya desde el momento
que no hay una prohibición expresa y más bien lo que hay es una suerte de autorregulación para que esto no se pueda hacer a través de la comisión de delitos, evidentemente que hay una aceptación tácita de que se pueden comprar y se pueden utilizar criptoactivos en el Perú. Es decir, no hay una regulación para que sea un medio de pago, pero puede ser un medio de pago si entre las partes hay ese entendimiento. Y hay un tema con el que quiero cerrar la ponencia porque es bien importante, que es cuando se hizo la creación de las criptomonedas, específicamente de Bitcoin, se habló de un sistema entre pares, donde no había ningún organismo central, como les dije, ningún intermediario. Eso es lo que se conoce como la red de pares o P2P. Esta red, dentro de los proveedores de activos virtuales, sí, evidentemente es una tecnología que abarata costos, porque lo que hace el proveedor es, te presento A y te presento a B, ustedes transen directamente, yo solo los estoy presentando y les estoy dando todas las facilidades tecnológicas para que ustedes realicen su transacción. Sin embargo, yo no respondo si es que él no cumplió con pagarte o él no cumplió con soltar las monedas o hacer la transferencia. ¿Por qué les digo esto? Porque he tenido un caso, y al final yo creo que más allá de toda esta doctrina que les estoy explicando, es importante aterrizar esto en la casuística, donde un grupo de personas o un grupo de hermanos, a través de un proveedor de activos virtuales, probablemente uno de los más importantes a nivel mundial, usan el sistema de la red de pares para vender y comprar criptomonedas a un par que estaba en los Estados Unidos. Se hizo la transacción perfectamente, se pagó el dinero, se soltaron las criptomonedas y resulta que el comprador estaba involucrado en una investigación de organización criminal en los Estados Unidos y justamente estaban blanqueando o lavando el dinero a través de esta plataforma. Y claro, la red de pares, fíjense ustedes, acá el problema es cómo hago yo una debida diligencia o un compliance sobre la red de pares. Si la misma tecnología de la red de pares de alguna manera me libera a mí de tener que controlar exactamente cuál es el origen de los fondos con los cuales están comprando las criptomonedas y viceversa. Para hacerles un poco corto el tema, estas dos personas que le venden a esta persona en Estados Unidos que estaba lavando el dinero porque era parte de una organización criminal, han terminado siendo involucrados en una investigación de lavado de activos, les han decomisado todos sus bienes, les han congelado la cuenta en el proveedor, porque ellos no tenían la capacidad, y eso es un poco el argumento de defensa que se manejó, de poder hacer una debida diligencia sobre el par que les estaba comprando en Estados Unidos. Les dejo eso un poco como anécdota o reflexión para que entiendan un poco, y con eso quiero cerrar la ponencia. Espero que haya sido de su interés. Sé que es un tema complicado, sé que no es un tema de los cuales estamos acostumbrados al día a día, pero creo que es lo que se viene y la verdad que para mí es muy satisfactorio el poder haber dado esta conferencia el día de hoy en el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y nuevamente agradecerle a su señor decano, vicedecano, a Bill Alan, por haberme hecho miembro honorario de la orden. Para mí es un honor y nuevamente muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, estimado doctor Gerardo. Excelente ponencia. Nuevamente también la felicitación del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, del Consejo Directivo, del Consejo de Fiscalización, delegados plenos y también los integrantes de este diplomado, ¿no? Denominado Diplomatura Superior en Derecho Penal 2026, aprobado por resolución decanal respectiva. Nuevamente el agradecimiento y así, y es un tema, como ha mencionado, un poco complicado, pero es de vanguardia y es el camino hacia el futuro que en su momento también se tendrá que regular, se tendrá que ver en el país, al igual que el doctor Luis Lamas también, que en su momento habló de lavado de activos, no había ni sentencias de lavado de activos, pero mire, ahora en la actualidad ya existe bastante desarrollo y fue uno de los pioneros, es así que también usted, doctor Gerardo, es uno de los pioneros en este tema de compliance
y sobre todo criptomonedas y sobre todo estos bitcoins que tendrán que ser regulados. Estimado doctor, sus últimas palabras de cierre y de saludo en esta diplomatura superior. Bueno, nada, como dije anteriormente, la verdad que estoy muy agradecido por la incorporación a la orden. Como tú bien refieres, Bill, es un tema de bastante actualidad, bastante complejo, pero son las nuevas formas de tecnología, nuevas formas de delinquir que están viniendo. Y claro, hoy he querido darle un enfoque a nivel preventivo y evidentemente miren ustedes todas las aristas que se pueden trabajar, ¿no? A partir de ahí, todas las problemáticas que todavía va a demorar resolver, pero si uno retrocede 8 años atrás, cuando esto empieza a aparecer y a dónde estamos ahora, ¿no? Entonces, es como una vez escuché por ahí que alguien decía, evidentemente, pues son tiempos de compliance, ¿no? Y el compliance se está aplicando a todo, incluso a los activos virtuales, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, que ahora es miembro honorario de esta ilustre orden profesional. Estaremos haciendo llegar también los instrumentos que el día de hoy se han leído y los que acompañan dicha nominación. Muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias a todos los participantes y ya estaremos comunicando también la próxima sesión y los demás profesores que están participando en esta diplomatura superior. Estimado doctor, un abrazo desde la ciudad imperial del Cusco, aunque sea de forma virtual allá hacia donde está también ustedes y un saludo para todos los que nos vienen siguiendo y participando en esta diplomatura superior. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Gerardo. Muchas gracias a todos también los que están registrando su participación. Estaremos comunicando por el grupo la próxima sesión y los demás profesores también. Excelente a todos los que han registrado la participación en lo que son los detalles y ya vamos a aportar lo que es la grabación.